El Parlamento Abierto ha avanzado bastante en la Cámara de Diputadas y Diputados. En la Cámara Baja les recuerdo que se están planteando los diferentes puntos de vista, los públicos y los privados, rumbo a la integración de un dictamen de lo que podría ser una reforma eléctrica. Esto es lo más importante que se ha dicho en los diferentes ejercicios. En un sistema eléctrico, pues hay que planearlo, hay que planear su crecimiento. Hay dos vertientes, la planeación de la generación como tal, es un proceso, y la planeación de la transmisión, ¿sí? Ambos procesos van articulados. La generación, pues son las plantas eléctricas, son las que hay que instalar en el país, de acuerdo a su tecnología, qué requerimientos necesitamos para abastecer la energía de un país, restricciones operativas, técnicas, ambientales, sociales, y encontrar la solución de menor costo. La transmisión es algo semejante, pero ahora son las líneas de transmisión que van a hacer llegar esa generación a los centros de carga. Es el transporte de grandes bloques de energía, es la característica principal, ¿sí? La extensión geográfica del país tiene que ver mucho, ¿sí? México es un país de casi 2 millones de kilómetros cuadrados de extensión. La ubicación de las centrales, dónde hay el potencial energético, la diversidad de los puntos de entrega de energía y, claro, la solución de menor costo. Se creó como un sistema longitudinal, está diseñado originalmente para generadores que funcionan con base en combustibles y que se fueron uniendo entre ellos, pero la realidad es que ahora tenemos que evolucionar el sistema eléctrico para adaptarlo para usar recursos energéticos distribuidos y fuentes renovables. Más bien necesitamos incrementar la capacidad de transmisión, sobre todo en la zona de Oaxaca y Tamaulipas, que son las de mayor potencial eólico. Necesitamos mejorar el enmallado de la red para tener mejor confiabilidad, que es algo que decía el ingeniero Nahum. Tenemos que interconectar Baja California con el sistema interconectado nacional, incrementar la disponibilidad de energía o las reservas, mejorar la confiabilidad de las reservas, lo que decía arriba, fallan mucho, y mejorar la capacidad de alojamiento. Aún con dicho cambio regulatorio, la CFE tiene la responsabilidad de seguir atendiendo el servicio público de transmisión y distribución, además de colaborar con la confiabilidad, seguridad, continuidad y flexibilidad del sistema eléctrico nacional. El modelo de dar apertura indiscriminada a nuevos generadores eléctricos han incorporado proyectos fotovoltaicos y eólicos en exceso, sin antes analizar en muchos de los casos el potencial regional de penetración de energía intermitente, la balcanización de la red de transmisión y pérdida de la estabilidad y seguridad por el incremento de generación intermitente, ocasionando una reducción en la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Lo anterior se comprobó en los ya muy comentados casos en este foro de diciembre del 2020, que llevó un tiro de cargo entre los sistemas del norte y sur del país, y el de febrero de 2021, en el que por falta del suministro de gas de Estados Unidos, la mayoría de las centrales generadoras privadas de la región norte del país dejaron de generar. El problema entonces no son las energías renovables, sino la falta de planeación en el sistema eléctrico.
La confiabilidad del sistema depende en el fondo de la planeación, de la infraestructura física y, como bien mencionaba Víctor, cada vez más de la tecnología, de las redes inteligentes que permitan una planeación mucho más exacta, mucho más precisa, que minimice pérdidas y al final del día minimice los costos para el consumidor final, que ese es el objetivo. Y el andamiaje institucional existente esencialmente está diseñado para eso. Está diseñado para promover una expansión ordenada del sistema con la planeación a nivel ministerial en la Secretaría de Energía, vía el PRODECEN, un regulador que es parte del Estado, pero que es independiente de los actores privados o estatales, y un operador del sistema, el SENACE, independiente, que no puede discriminar en el acceso a centrales por su propiedad, es decir, si son de Comisión Federal de Electricidad o si son independientes. Pensar en una ordenación del despacho con base en costos medios no tiene ningún tipo de fundamento técnico ni económico. Las plantas con fuentes de energías renovables, como las fotovoltaicas y eólicas, van en primer lugar, como lo pueden ver, porque sus costos variables son casi cero. Le siguen las plantas hidroeléctricas que se ofertan con base en un costo de oportunidad del agua. Una hidro tiene más valor para el sistema durante las horas de alta demanda, por lo que su costo de oportunidad es mayor durante dicho tiempo. Además, estas plantas también están sujetas a la disponibilidad del agua para otros usos con los que compite la generación eléctrica. Después sigue la nuclear y enseguida las térmicas. Entre estas, las más eficientes son las de ciclo combinado, sobre todo las más nuevas. Por último, están las de ciclo abierto y de combustión interna que tienen eficiencias similares. Con la reforma del 2013, la generación por parte de la CFE se alejó de su punto de eficiencia. Esa reforma del 2013 la obligó a hacerlo. ¿De qué estoy hablando? En la pandemia estamos viendo una situación similar. Las empresas tuvieron que cerrar el lockdown, cerrar totalmente o parcialmente. Y creo que todos podemos imaginar las consecuencias de este paro económico obligado a las empresas y a un país en particular. Bueno, a la CFE se le obligó año con año con año, a hacer esto desde la reforma pasada. ¿Qué ocasiona esto? Esto impactó los ingresos de la CFE. Impactó entonces su presupuesto y también el de la Hacienda Pública. Que los privados actualmente generan electricidad a un costo 2 veces menor al de la CFE. No hace sentido producir electricidad a un mayor costo cuando se puede producir uno menor. Aumentar la participación de la CFE en las condiciones actuales elevará el costo del servicio eléctrico que los ciudadanos pagaremos sí o sí vía mayores tarifas eléctricas o si éstas se mantienen estables a través del subsidio que Hacienda le entrega a la CFE con recursos del presupuesto financiado con nuestros impuestos. El subsidio es la diferencia entre la tarifa y el costo real del servicio. Así es como esta empresa ofrece tarifas más accesibles a los clientes. Pero no hay dinero que alcance porque a pesar del tamaño de nuestra economía, México tiene un gobierno crónicamente pobre. México recauda el equivalente a 16% de su Producto Interno Bruto, cuando el promedio latinoamericano es de 23%, 30% menos. La CFE Fibra es el primer fideicomiso de inversión de energía en infraestructura en México.
Es uno de los principales mecanismos que el mismo mercado nos ha permitido llevar con ese instrumento. Y le quiero comentar una cosa. También fue retomado de un ejercicio de una administración anterior, pero lo fortalecimos. No lo descuidamos y con la visión de la CFE y de la actual administración buscamos fortalecer y dar un mensaje muy importante de crecimiento y de mejores perspectivas con respecto a las fortalezas que la CFE pueda dar y la participación de estos privados. La CFE obtiene recursos de mercados de capitales para fin de financiar proyectos prioritarios de inversión, las mismas necesidades que a partir de los análisis que se presentan por diferentes analistas del mercado bursátil se pueden desarrollar y generar. Así que también... El Parlamento Abierto ha avanzado bastante en la Cámara de Diputadas y Diputados. En la Cámara Baja le recuerdo que se están planteando los diferentes puntos de vista, los públicos y los privados, rumbo a la integración de un dictamen de lo que podría ser una reforma eléctrica. Esto es lo más importante que se ha dicho en los diferentes ejercicios. En un sistema eléctrico, pues hay que planearlo, hay que planear su crecimiento. Hay dos vertientes, la planeación de la generación como tal, es un proceso, y la planeación de la transmisión, ¿sí? Ambos procesos van articulados. La generación, pues son las plantas eléctricas, son las que hay que instalar en el país, de acuerdo a su tecnología, qué requerimientos necesitamos para abastecer la energía de un país, restricciones operativas, técnicas, ambientales, sociales, y encontrar la solución de menor costo. La transmisión es algo semejante, pero ahora son las líneas de transmisión que van a hacer llegar esa generación a los centros de carga. Es el transporte de grandes bloques de energía, es la característica principal, ¿sí? La extensión geográfica del país tiene que ver mucho, ¿sí? México es un país de casi 2 millones de kilómetros cuadrados de extensión. La ubicación de las centrales, dónde hay el potencial energético, la diversidad de los puntos de entrega de energía y, claro, la solución de menor costo. Se creó como un sistema longitudinal, está diseñado originalmente para generadores que funcionan con base en combustibles y que se fueron uniendo entre ellos, pero la realidad es que ahora tenemos que evolucionar el sistema eléctrico para adaptarlo para usar recursos energéticos distribuidos y fuentes renovables. Más bien necesitamos incrementar la capacidad de transmisión, sobre todo en la zona de Oaxaca y Tamaulipas, que son las de mayor potencial eólico. Necesitamos mejorar el enmallado de la red para tener mejor confiabilidad, que es algo que decía el ingeniero Nahum. Tenemos que interconectar Baja California con el sistema interconectado nacional, incrementar la disponibilidad de energía o las reservas, mejorar la confiabilidad de las reservas, lo que decía arriba, fallan mucho, y mejorar la capacidad de alojamiento. Aún con dicho cambio regulatorio, la CFE tiene la responsabilidad de seguir atendiendo el servicio público de transmisión y distribución, además de colaborar con la confiabilidad, seguridad, continuidad y flexibilidad del sistema eléctrico nacional. El modelo de dar apertura indiscriminada a nuevos generadores eléctricos han incorporado proyectos fotovoltaicos y eólicos en exceso, sin antes analizar en muchos de los casos el potencial regional de penetración
de energía intermitente, la balcanización de la red de transmisión y pérdida de la estabilidad y seguridad por el incremento de generación intermitente, ocasionando una reducción en la confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Lo anterior se comprobó en los ya muy comentados casos en este foro de diciembre del 2020, que llevó un tiro de cargo entre los sistemas del norte y sur del país, y el de febrero de 2021, en el que por falta del suministro de gas de Estados Unidos, la mayoría de las centrales generadoras privadas de la región norte del país dejaron de generar. El problema entonces no son las energías renovables, sino la falta de planeación en el sistema eléctrico. La confiabilidad del sistema depende en el fondo de la planeación, de la infraestructura física y, como bien mencionaba Víctor, cada vez más de la tecnología, de las redes inteligentes que permitan una planeación mucho más exacta, mucho más precisa, que minimice pérdidas y al final del día minimice los costos para el consumidor final, que ese es el objetivo. Y el andamiaje institucional existente esencialmente está diseñado para eso. Está diseñado para promover una expansión ordenada del sistema con la planeación a nivel ministerial en la Secretaría de Energía, vía el PRODECEN, un regulador que es parte del Estado, pero que es independiente de los actores privados o estatales, y un operador del sistema, el SENACE, independiente, que no puede discriminar en el acceso a centrales por su propiedad, es decir, si son de por Comisión Federal de Electricidad o si son independientes. Pensar en una ordenación del despacho con base en costos medios no tiene ningún tipo de fundamento técnico ni económico. Las plantas con fuentes de energías renovables, como las fotovoltaicas y eólicas, van en primer lugar, como lo pueden ver, porque sus costos variables son casi cero. Le siguen las plantas hidroeléctricas que se ofertan con base en un costo de oportunidad del agua. Una hidro tiene más valor para el sistema durante las horas de alta demanda, por lo que su costo de oportunidad es mayor durante dicho tiempo. Además, estas plantas también están sujetas a la disponibilidad del agua para otros usos con los que compite la generación eléctrica. Después sigue la nuclear y enseguida las térmicas. Entre estas, las más eficientes son las de ciclo combinado, sobre todo las más nuevas. Por último, están las de ciclo abierto y de combustión interna que tienen eficiencias similares. Con la reforma del 2013, la generación por parte de la CFE se alejó de su punto de eficiencia. Esa reforma del 2013 la obligó a hacerlo. ¿De qué estoy hablando? En la pandemia estamos viendo una situación similar. Las empresas tuvieron que cerrar el lockdown, cerrar totalmente o parcialmente. Y creo que todos podemos imaginar las consecuencias de este paro económico obligado a las empresas y a un país en particular. Bueno, a la CFE se le obligó año con año, a hacer esto desde la reforma pasada. ¿Qué ocasiona esto? Esto impactó los ingresos de la CFE. Impactó entonces su presupuesto y también el de la Hacienda Pública. Que los privados actualmente generan electricidad a un costo 2 veces menor al de la CFE. No hace sentido producir electricidad a un mayor costo cuando se puede producir uno menor. Aumentar la participación de la CFE en las condiciones actuales elevará el costo del servicio eléctrico que los ciudadanos...
Ya estamos de vuelta. Continúe usted escuchando lo más importante que se ha dicho en el Parlamento abierto rumbo a la reforma eléctrica. La cuestión no está en tener como finalidad energía barata, sino cómo hacemos que haya energía barata. Y les voy a poner un ejemplo para pensar en esto. La ley del Instituto Nacional de Fomento a la Vivienda, el Infonavit, dice que debe haber créditos baratos, ¿ya? Eso está en la norma, en la letra. Pero cuando uno pide un crédito al Infonavit, resulta que el crédito al Infonavit es más caro que el que uno puede conseguir en una institución bancaria. Bueno, no queremos eso. Energía barata significa un menor costo, un menor precio de aquel que podemos encontrar en el mercado. Si eso es posible con esta reforma, bienvenida. Si no, preocupémonos. Los generadores privados son centaveros, pesos. La Comisión Federal de Electricidad, créanme, llegamos hasta los microempresarios y a los grandes empresarios que en estos momentos están con generación privada. Y quiero decirles que llegamos a obtener del 10 al 50% de ahorro de energía, donde la gente te daba gracias y le daba gracias a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? Porque esto no se trata de venta, esto no es mercantilismo, es lo que estamos dando de valor agregado para los mexicanos, señores. Los problemas que pueden existir, que seguramente existen en la operación, pueden solucionarse con una regulación de redes, esto es muy importante, firme e independiente. La estructura, el andamiaje para todo esto existe. La responsabilidad particular dentro de la ley actual de la CFE es la suficiencia de las redes de transmisión y distribución, y la inversión en este rubro ha sido insuficiente. Es difícil entonces que una empresa como la CFE pueda cumplir con este objetivo y además invertir lo necesario en generación y generar toda la electricidad que la reforma constitucional plantea que se le daría a la CFE. Con las primeras cuestiones de autoabastecimiento se empezó a privatizar, pero no solamente a privatizar, sino a hacer manejos ilegales de los mismos. Estas empresas de autoabastecimiento, que en realidad no son de autoabastecimiento, tendremos creo 230 y tantas centrales eléctricas que deberían de estar proveyendo energía a 239 empresas o particulares de alto consumo, y le están dando servicio a 77,500 empresas y particulares. ¿A qué se debe esto? Es un fraude a la ley, es un fraude al pueblo de México.
Queremos una CFE que tenga capacidad y recursos para enfrentar los grandes retos, la emergencia global por el cambio climático, la pobreza energética, la generación de energía que necesita este país para crecer. ¿Y resuelve la iniciativa del gobierno estos retos? Desde mi perspectiva, no. Y les voy a presentar evidencia. La iniciativa de reforma plantea la extinción de la figura de empresas productivas del Estado y su conversión en organismos de Estado. Para la CFE, la reforma establece que ya no tendría que generar valor económico y rentabilidad con sostenibilidad. Porque además se pensaba que podría causar precisamente algunas contingencias en el TEMEC, lo cual es absolutamente incorrecto. La secretaria de Energía de Estados Unidos tuvo un buen diálogo con el presidente en ese sentido y creo, como ha dicho el presidente, se convenció de que México obra con soberanía y que esta reforma energética va orientada, por un lado, a combatir el tema de la corrupción, que tanto estuvo presente en las instituciones del gobierno, como también a defender invariablemente la soberanía nacional. Porque el Estado será responsable de preservar la seguridad y la autosuficiencia energéticas y garantizar la seguridad nacional y los derechos humanos que tienen como núcleo el derecho humano a la vida digna. Porque el Estado conducirá el sistema eléctrico nacional y planificará su manejo. Porque CFE, con su generación instalada, sí garantiza la disponibilidad ininterrumpida del suministro eléctrico de calidad y la flexibilidad operativa y capacidad de reacción inmediata ante las condiciones de demanda, contingencias por fenómenos naturales y respaldo de energías intermitentes. La iniciativa establece que CFE participe con el 54% de la energía requerida en el país y que el sector privado lo haga con el 46%. La iniciativa pone en entredicho principios legales que dan certeza y seguridad jurídica al presente y futuro de México. Las afectaciones tocan áreas esenciales para nuestro país y para las generaciones por venir. En primer lugar, tenemos el tema de que trastocan garantías y principios constitucionales de legalidad, debido proceso, seguridad, salud y derecho a un medio ambiente sano y certeza jurídica, así como el principio de irretroactividad de la ley. Se habla de la cancelación de permisos de generación, discrecionalidad otorgada a la Comisión para definir cuándo, cómo y qué se adquirirá de los particulares, de los privados, la energía que se genere, y sin que medie o sin que se prevea la instrumentación de un procedimiento legal para llevarla a cabo. Sin certidumbre jurídica y Estado de Derecho para las empresas en México, no puede haber un bienestar duradero para las personas. Que hay un principio de derecho constitucional básico reconocido por todos los tratadistas de derecho constitucional y por la Suprema Corte, por supuesto. La Constitución no puede ser inconstitucional.
no hay acciones de inconstitucionalidad contra reformas a la Constitución, porque la Constitución es el receptáculo de las decisiones fundamentales de un país y pueden modificarse en cualquier sentido y en cualquier momento si así lo disponen los órganos que pueden hacer una reforma constitucional, el denominado Poder Constituyente Permanente. No se violenta ningún derecho adquirido porque la Constitución tiene incluso la posibilidad de actuar hacia el pasado. La Constitución prohíbe la irretroactividad de la ley. No se puede aplicar retroactivamente la ley en perjuicio de persona alguna. Pero la Constitución puede establecer procedimientos que modifiquen algunas situaciones que existían antes. Me parece que la Rectoría del Estado en materia económico-eléctrica nunca ha estado comprometida. Se habla mucho del precio de las tarifas, de las condiciones de competencia, pero todo eso es un tema que puede ser perfectamente regulado en la ley secundaria o incluso a través de regulación por parte de la Comisión Reguladora de Energía y de los demás reguladores que actúan en el mercado eléctrico, incluyendo el Centro Nacional de Control Energético, ¿no? Me parece que en ese sentido la soberanía del Estado en materia eléctrica nunca ha estado comprometida, ya que siempre ha tenido no solamente la rectoría, sino también la vigilancia, ¿no?, administrativa para que todos los actores en el mercado, desde CFE como empresa productiva del Estado, como sus subsidiarias y filiales, así como los generadores privados, cumplan con la ley. Muchísimas gracias por su sintonía en los medios públicos. Estamos tratando de garantizarle a usted que se informe sobre lo más importante que pasa en el Parlamento Abierto, en la Cámara de Diputadas y de Diputados, rumbo a la discusión en las cámaras de una reforma eléctrica. Nos vemos en la próxima ocasión.